lo que corresponde. Por favor, saquen sus exámenes, lo que han preparado, lo que han presentado, porque me han enviado una foto, una copia o un archivo, ¿no? De todos modos, ustedes lo tienen para que vean en qué están errando, qué es lo que no deberían hacer. Me preocupa mucho que algunos alumnos que no tenían mucha idea, mucho concepto de lo que habíamos avanzado anteriormente, ¿no? Pues sí, tienen los compañeros, todavía siguen, he visto un rato más infantil, y que, bueno, no sabían lo que iban a hacer, en realidad no pasé que no entendían, había unas consultas que no sabía qué iba a suceder, y además hay algo que he dejado pasar en este examen, es decir, no va a suceder en el siguiente ni en el final. Cuando tengan un tiempo, jóvenes, voy a repetir, el tiempo es ese, pueden esperar más tiempo, no puedes ingeniero un ratito, puedo, que mi sistema, que mi internet, no, a ver, se ha dado un instructivo, están jóvenes en la universidad, tienen que tener revisiones para poder entrar a clases, están cursando una carrera profesional, no están en el colegio, ni están jugando en un instituto, eso quiero que se entienda. Por lo tanto, denle seriedad cuando se va a tomar el examen. No sé si hacen así en todas las materias, no debería ser. Ustedes están buscándose ya una carrera profesional. Por lo tanto, tienen que ser serios en todo lo que preparen. Siempre hemos dado un instructivo. Tienen que tener un buen internet, un buen sistema y tienen que saber dar un examen con un buen dispositivo. Si no, no van a dar. ¿Estamos de acuerdo? Les va a ir mal, no van a poder enviar y ya no vas a esperar que no, ¿sabe qué? No puedo enviar, que en mi sistema estoy con mi teléfono y no puedo enviar las dos cosas. No está bien, joven. Eso no sucede. En realidad, han empezado, ustedes son casa de universidad, pónganse en la cabeza de esos jóvenes y si quieren hacerlo seriamente, háganlo. Si no, no tiene sentido que estén haciendo eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso se les va a pedir, por favor. A ver, Alejandro Fabiola, su micrófono, por favor. Hágalo. Alejandra Fabiola, mamani. Micrófono. Hay gente que se conecta y no está en clases, ese es el problema. Si no contesten, la voy a sacar de la plataforma. Señorita Alejandra Fabiola, mamani. Se dan cuenta, hay gente que se está conectando y no está en clases, ni escucha. Esas personas las vamos a sacar de clases. Bien, jóvenes, les decía entonces que es importante que ustedes den importancia y además en los mismos temas que avanzamos. Yo trato de explicar lo que se pueda. Han visto, no sé si habrán llevado evidencia o no, pero no requerían de la evidencia porque básicamente los conceptos los hemos llevado todo en clases. No necesitaban hacer más ejercicios solo con los que tenían el cuaderno y con los apuntes que podían considerar. Con algunas variaciones, las posiciones que decían los exámenes, eh, hay de todo tipo, ¿no? Hay algunos que han dado bien, ¿sí? Hay los que realmente no tienen idea. Entonces, en eso estamos, ¿ya? Bien, si hay una consulta, vamos a empezar a ver las preguntas. Si hay alguna pregunta, alguna consulta. Vayan sacando sus exámenes porque si no, no van a saber de qué estamos hablando. Y para que vean cómo prestar, decir, van a tener que, tal con este resultado, ustedes tendrían que ver, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? A ver, veamos, jóvenes, tenemos esto, ¿ya? Vayan tomando sus apuntes. Y fíjense, la pregunta 1 era esta, ¿no? Da la proposición, este tipo, este signo, jóvenes, este signo es una negación alterna, ¿no? A ver qué está sucediendo en este ejemplo. Han hecho ejercicios, tenían que hacer un ejercicio similar. Lo único que tenían que hacer ahora es transformar las conectivas. Esta es conectiva secundaria, esta es conectiva secundaria, conectiva secundaria, conectiva secundaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Primero, transformar las conectivas secundarias en primarias, nada más. Y tenemos un teorema que hemos dado de esa transformación. Si estaba en su casa, podía leer el teorema y saber lo que estaban haciendo. No había ningún problema, ¿no? No estaban saber de memoria, eso es lógico. Porque tampoco yo estoy revisando que están con cuadernos al lado, no. El concepto es lo que necesita. Lógicamente, esto tienen que saber.
De memoria no, pero podían ver, ¿no? Entonces decides representar el circuito y simplificar. Estamos de acuerdo que, jóvenes, el circuito no puedo escribirlo todavía, ¿no? Porque el circuito está expresado en coeficientes primarios, o sea, en cuantías primarias, ¿no? Con cuantías secundarias. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Expresar las cuantías secundarias mediante cuantías primarias. Bien, fíjense, este es nuestro objetivo. Entonces, vamos a transformar por la definición de negación alterna, ¿no? ¿Qué es la negación alterna? Es ni uno ni otro, o sea, uno u otro, pero no ambos, ¿se acuerdan lo que hemos definido? Entonces, así se define, no P o no lo otro, ¿no? Entonces, fíjense, esa es la negación de alterna. Aquí hemos explicado nada más. Y vuelvo, lo demás lo vuelvo a copiar. Una vez que hemos definido la definición de negación alterna, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estas ahora son conectivas secundarias también. ¿Qué vamos a definir? Eso que hemos dicho, eso sí de memoria debían saber, ¿no? Porque es algo que nos interesa para las demostraciones, hemos dicho, ¿no? El condicional. Hay algunos alumnos que me preguntaban, ingeniero, esa flechita doble, ¿es condicional? ¿Qué es eso? No, pues, es un condicional, es una flecha, como quieran llamarle, ¿no? O sea, eso lo hemos visto, igual hemos escrito en la teoría. Bien, entonces, esta es la definición, ¿no? Si P entonces Q es no P o Q. Pues lo mismo acá, ¿no? Fíjense, no P, en este caso no P o R, por definición condicional. Fíjense, tanto en este paréntesis como en este otro, hay que aplicar de Morgan, porque tampoco puedo escribir el circuito acá. Los aplico de Morgan, ¿no? Es opero y cambio las conectivas. Ahí está, conectivas, nada más. Y negamos las proposiciones. Eh, Podríamos escribir acá, si quieren, ya el circuito, pero este condicional nos impide, ¿no? Entonces, tengo que hacer otra vuelta a la definición de condicional. No P, no primero o el segundo, ¿no ve? Esa es la idea, y aquí nos da ese valor y empiezo a operar. Entonces, otra vuelta aplico de Morgan y otra vuelta aplico de Morgan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestro inicio, realmente, en donde yo podía escribir circuito es este. Este es el circuito. Y lo que había que hacer es escribir de esta manera. Este circuito se lo escribe. Eso había que hacer. Y ahora había que simplificar. Lógicamente, aquí vamos a ver las leyes distributivas. Muchas las hacemos a la vez, ¿no? Eso, no sé cómo lo han, algunos han anotado, otros no, pero no saben lo que están haciendo, empiezan a dar vueltas, ¿no? Aquí hemos hecho distributividad, noten, aquí distribuimos en este elemento, noten, yo distribuyo ambos elementos, ¿sí? Y en el otro lado lo dejo. Si está en la parte derecha, lo vas a dejar. Pero el primero es distribuido. El primero que nos da es una ley de complemento, ¿no? P y no P siempre va a ser falso, ¿no? Porque si P es verdadero, no P es falso. Y si P es falso, no P es verdadero. Entonces siempre va a ser falso para cualquier valor que tome P. O estamos considerando lo mismo, ¿no? Luego por identidad, fíjese, aquí no se ha movido nada. Luego por identidad, algún valor o falsedad va a ser siempre ese valor. Porque ya, va a depender de ese valor. Si ese valor es falso, va a ser falso. Si ese valor es verdad, va a ser verdad. Entonces depende de ese valor. Por lo tanto, se aplica la ley de identidad. Y lo propio acá, ¿no? Aquí lo mismo, estamos recibiendo por la ley de identidad, es decir, esto es lo que nos corresponde en la identidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo para poder distribuir, no? Fíjense, antes era con O y ahora pongo I. ¿Por qué quiero poner I? Por este elemento. ¿Se acuerdan? Un ejemplo hemos hecho que si yo empiezo a distribuir, va a dar lo mismo. Muchos han empezado a dar vueltas ahí. No, estoy creando el principio de identidad acá, pero con verdad. ¿Para qué? Para poder factorizar de esta manera y hacer, es verdad, aplicar la distributividad a la inversa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y esto va a ser verdad y por lo tanto el resultado había sido P y Q. ¿Lo recuerdo? Esto es lo que tenemos que llegar. Lógicamente, la lógica no les dice que deban hacer en este sentido, en este orden. No, no es así. ¿Lo recuerdo? Pueden haber empezado de otra manera, tal vez operando esto, pasando adelante, no sé cómo lo habrán hecho. Muchos han variado su procedimiento, pero al final tendríamos que llegar a este valor. Claro, estamos de acuerdo que aquí tienen que tener cuidado al final para cerrar. Muchos no han cerrado bien. Esa sería la primera pregunta. No era muy complicado. Hemos hecho en clases. Son varias leyes que se anotan muy sencillas y eso es lo que teníamos que hacer.
Por eso la pregunta es, ¿lo hicieron así? Porque lógicamente yo, al calificar, yo estoy viendo que esto se cumpla. Si no se va a cumplir, el ejercicio va a estar mal, ¿no? Entonces, esa va a ser la idea. Repito, este ejercicio en dos partes, ¿no? Una primera, que no puedo escribir circuitos si es que no transformo las cantidades secundarias en primarias. Y una segunda, de ese circuito que he escrito, definir cuál va a ser el elemento más simple. Y si se dan cuenta, fíjense, cuando, cuando han escrito el elemento más simple, o sea, este circuito, es fácil darse cuenta cuál es la solución. Miren, la solución sería esta, ¿no? ¿Qué pasa si se cierra P? Si se cierra P, este lado estaría abierto, por lo tanto, no es este camino. Entonces, ¿qué pasa si cierro P y cierro Q? Ah, ese es el camino. ¿Por qué? Si cierro P y cierro Q, entonces dependería de R también, por lo tanto, no es el camino. El camino simple, el más simplificado es si de P llega a Q. ¿No recuerdo? Se dan cuenta lo que quiero decirles, ¿no? Si no, el camino que no sería simple sería el de aquí arriba, que todavía no está simplificado, este elemento, porque todavía tiene R, acá, tiene R. Entonces, esa es la distribución, fíjense, tiene R. Entonces, este sería este camino de abajo, que no es el más simple. El más simple sería este. Entonces, si es P, Q, ya está, el circuito se conecta de A hacia B. Esa es la primera pregunta. ¿Alguna consulta sobre estos jóvenes? Ingeniero, creo que no es el mismo ejercicio que estás resolviendo del enunciado porque dice P y no Q, y aquí dice Q y Q y no Q, el enunciado. A ver, ¿Viste? Es el sí, enunciado. sí, aquí dice P, Q y no Q, dice aquí en esta parte. Aquí, En No, la no. primera parte, ingeniero. aquí, Sí, ahí. perdón por Ah, rayarse. ah, 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 ah. Sí, esto tienes razón, esto tiene que ser P, ¿no? Claro. Tienes razón. El enunciado ha estado mal. Bueno, sí. Bueno, sí, se ha copiado mal el enunciado. Ya, está bien, voy a revisar eso. Por razón veía algunos problemas. Sí, tienes razón. Este valor, dicen, ¿no? Este valor debía haber sido P. Sí, 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 sí. Sí, tienes razón. No es esta la solución. Tienen toda la razón. Voy a revisar en este ejercicio, voy a tener cuidado en eso. ¿Están seguros que no? A ver, ¿están seguros que así ha sido el enunciado? Sí, Sí, ¿no? Ingeniero, yo tengo sí, así captura era. del Ingeniero. ejercicio, se lo Ingeniero. puedo Sí. mandar. Ujú. Sí, tienen toda la razón, ya hay alguna razón. Les veré lo que les he enviado un ratito. Esto se ha enviado. Sí, tienen razón, se ha enviado esto. Sí, tienen toda la razón. No sé qué resultado tendrá, no sé si alguien dice, está muy bien que están consiguiendo. Bien que me has hecho notar, esto debería haber sido P. Esto debería haber sido P. Y lógicamente, no, tienes razón, eso lo voy a volver a resolver. ¿Ya? ¿No es? ¿De acuerdo? Está muy bien. Valga la observación y bueno que me están haciendo notar eso. Es un error que, bueno, yo lo, yo lo cometí seguro al escribir, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, ahí está. Vamos a ver entonces, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Pues tienes razón, este valor lo voy a marcar, esto en realidad es Q. Debe ser P, esto es para P, ¿no? En realidad, a ver qué va a suceder. Si vamos corrigiendo, si me permiten, podemos corrigiendo este valor. Los marcaré primero, los marcaré para un poquito trabajar con ustedes, ¿ya? Sería este, ¿verdad? Sería este sería este. Vamos a ver qué nos sale, ¿ya, jóvenes? Sería este, sería este. Esos serían los elementos, ¿verdad, jóvenes? Muy bien. Si esto fuera, ahora le voy a cambiar los amarillitos, le voy a poner Q. ¿Qué pasa? ¿Cómo estaba? No, o sea, en realidad así debía ser. Ese sería Q. Sería entonces aquí, no Q. Bien. Está claro que al ser este no Q o Q, esto hubiera sido verdad. Esto hubiera sido todo verdad. Verdad
o una proposición, hubiera sido la proposición, es decir, todo esto desaparecía. ¿Se da cuenta, no? Porque lo mismo si fuera aquí Q, sería falso esto, ¿no? Entonces, todo esto es verdad. Todo esto es verdad. Atención. A ver qué corregimos. No P, ¿verdad? Sigue siendo no P. Sigue siendo P. Sigue siendo P. ¿Qué nos quedan? Claro, el circuito en realidad no existiría esto nada más. Sigue siendo P todo y no existiría este elemento. Eso no existiría. Con colorcito, ese elemento no existiría. Entonces sería P y solamente verdad, ¿no? Sería P y verdad, eso sería solamente P. El circuito es más simple, ¿no? P y no R y no Q. No va a seguir saliendo P y Q, ¿no, jóvenes? Porque si eso sería P y... Ah, sí, parecería que sale solamente P, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo, no? Parecería que va a salir solamente P, porque si no existe este elemento, entonces aquí yo puedo asociar, y si yo asocio a este elemento me va a dar P y algo, entonces ese valor, ese algo va a ser, voy a considerar con verdad acá, creo que va a ser P. Parecería que el resultado es P. De todos modos, anótense este dato, por favor, es que el resultado solamente es P. Mucho más simplificado. Esa es la alternativa, por favor, jóvenes. ¿Ya? Parecería que el resultado es solo P. ¿Estamos de acuerdo, no? Por esta parte. Porque si es P y todo este valor, entonces, y yo asocio después todo este otro valor, entonces me va a quedar solamente P. Porque voy a poner P y verdad con O, P y ese otro valor, entonces me va a dar solamente P. Esto es lo que estoy haciendo aquí abajo, ¿no? En vez de PQ va a ser solamente P. Ese es lo que parecería que es. ¿Bien? De todos modos, jóvenes, lo voy a volver a revisar, creo que es P, pero en la revisión voy a considerar esos valores. ¿No? Entonces, tienes razón, esto es QQ. No había habido un error de dedos, ¿no? Bien, esa sería la idea. Por lo visto está bien, jóvenes, algunos han logrado avanzar y tenían idea de lo que estamos hablando. ¿Alguna otra observación? Esto, por favor, revisen, ¿no? Pasaría que es P. ¿Entiende lo que quiero decir? ¿No? ¿Por qué va a ser P? A ver, repito. Si este elemento yo voy a borrarlo si quiere, ¿ya? No habría este elemento, ¿no ve? Tendría que ser así. Mire, desde aquí, solamente aquí voy a trabajar. Tendría que ser así. Pero después yo puedo colocar esto, colocar verdad aquí. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Si coloco lo mismo acá, este elemento, yo lo puedo, miren, aquí no me estoy sobre trabajar. En este ejercicio lo que puedo es asociar estos dos así. Sí, ¿me cuenta? Lo estoy asociando de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? P y, ¿a qué distribuye? A verdad o otro valor. Entonces, P y distribuye a qué? A verdad. Entonces, fíjense, esto se borraría. Se borraría. Aquí abajo se lo estoy volviendo a ver. P y aquí lo haré, ¿no? P y verdad. Miren, así sería este valor. Aquí voy a volver a pasarlo. P y verdad. O P, esto es lo que hemos asociado así. U, y L. ¿En cuenta? Esto es así. Exactamente lo mismo. Y aquí me he saltado esta parte. Entonces, ¿qué distribuye? El P distribuye ¿a qué? A verdad y a todo este elemento. El P distribuye a, ¿sí? ¿Qué P va a distribuir con O? ¿Sí? No habría este, ¿no, jóvenes? No habría este. ¿Sí? ¿Verdad? O
El otro elemento sería este, ¿no? Q. Pongamos que este sea el I. Cuando yo distribuyo esto, todo esto siempre es verdad, este elemento. Entonces P, aquí ya no habría este elemento PQ. Así sería, ¿verdad? Entonces nos va a quedar solamente de que depende de este elemento. Entonces nos va a quedar solamente P. Ese sería el resultado, jóvenes. Estamos de acuerdo, ¿no? He partado de aquí, me he llegado hasta este lado. Vamos a hacer todos esos pasos. Esta es la distribución. He creado la distributividad acá y me queda P. Eso es, ¿ya? Nuestro circuito sería solamente P. Desinflijar. ¿Han llegado a eso, jóvenes? Ese es el resultado, en realidad, con este error que cometí. Pueden repasarlo, ¿no? Ya no habría estos valores. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Disculpe, ingeniero, yo tengo una consulta. Sí. Cuando se utiliza la ley de Morgan, los sentidos a lo que tengo entendido se invierten, Cambia. ¿verdad? Sí, se cambia. Ahora en esta parte donde está aquí se está utilizando la ley de Morgan. ¿Por qué en la parte de no P y dice O, en esa parte, por qué no invierte? Pero Ya aquí, que el signo está en... Sí, ¿en cuál? no, en el otro, en el primerito. ¿En este primero? De la ley de Morgan, donde está no P. No Por eso. P o paréntesis Q, todo eso está. ¿Este? De este No, primero. el de ¿Cuál? ahí, A ver, pero dice, no P, dice. primero, segundo, tercero, cuarto, ¿en cuál? El tercero. Tercero, a ver. Esta negación, a ver, porque lo siguiente, miren, aquí hay una negación, ¿ya? Aquí adelante, del paréntesis. Entonces tengo que aplicar de Morgan. Entonces, ¿qué es lo que hago? Niego la proposición. Entonces esto va a ser no, no Q. El no, no Q es Q. En mi ejercicio era P. ¿Estamos de acuerdo? En este que estamos cogiendo es no, no Q. Cambio la conectiva de disyunción a conjunción y niego el otro. Va a ser no Q. ¿Está entendido? ¿Se da cuenta, no? Lo que estoy haciendo nuevamente repito. Este es un paréntesis donde el negativo está fuera que niega no Q o Q. En este caso de lo que el valor verdadero. ¿Qué hace de Morgan? Cambia las conectivas y niega las proposiciones. Entonces aquí habría negar dos veces Q. ¿Estamos de acuerdo? Que es no, no. Es sí, si quiere. ¿Estamos de acuerdo? Si yo niego dos veces es sí, o sí, como quiero. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Aquí hemos negado. Por eso esto es Q. Y este va a ser no Q. Ya ha cambiado la conectiva. ¿Estamos de acuerdo? Quien me preguntó, creo. Sí, ingeniero, está correcto, va a disculpar. ¿Está de acuerdo? O sea, así se niega, ¿sí? Así se Sí, niega. Hay sí, que ver los ingeniero. elementos. Claro. Lógicamente aquí hay confusión porque es dos veces que se niega, ¿verdad? A eso debe estar comprendiendo. Sí, sí, esa parte es Lógicamente, la que me equivoqué, ingeniero. ahora si se dan cuenta, jóvenes, si yo sigo sacando, solo cambiando estos valores, noten aquí este que le he marcado verdecito con el error que he cometido, ¿no? Si este, voy a seguir cambiando, fíjense, para que vean que no necesito también mover mucho para darnos cuenta. Fíjense, voy a seguir cambiando hasta aquí, voy a seguir cambiando. El Q es el error que he cometido, ¿bien? Bien, llego aquí, fíjense, no he distribuido aquí, digamos he llegado aquí. ¿Qué es Q y no Q? ¿Qué es Q y no Q? Si Q es falso, no Q es verdad. Si Q es verdad, no Q es falso. Entonces, ¿qué va a ser? Siempre va a ser falso. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Siempre va a ser falso porque es I. ¿Estamos de acuerdo, no? Va a haber siempre un falso. Muy bien. Si esto es falso, ¿cuánto es no falso? Es verdad. Entonces, fíjense, todito aquí me da P y verdad. Exactamente lo mismo. ¿Sí? P y verdad, acá. Eso me está. Es lo que ya lo he corregido. ¿Se fijan? P y verdad, mira, si se dan cuenta de esto. Entonces después empiezo a partir de aquí. Este no, desde aquí, ¿no? P y verdad, porque está claro, ¿no? Estos jóvenes, aquí no, si quieren no lo muevo, nada. Pues lo Q es lo mismo. Porque podríamos hacer acá
acá donde sea, tiene que estar lo mismo, siempre, en cualquier procedimiento. Este lado no lo hemos modificado. Entonces acá, bueno, para no hacer tantos líos, ya está simplificado. Lógicamente, el circuito es más sencillo, ¿no? Este es más sencillo, o sea, realmente es más sencillo, porque esto que nos quedaría así, nos quedaría después de esto. A ver, voy a tratar de dibujárselo nuevamente. Nos quedaría así, ¿no? Nos quedaría P, y verdad que es solamente P, ¿no? Si quieren, le puedo sacar paréntesis, que no lo estoy sacando abajo. Pues si quieres, lo colocan con, en vez de un cochetito, le colocan paréntesis, porque estoy haciendo eso. No solamente puede ser malo. Entonces, ese es el circuito. PO, este otro elemento. Entonces, PO, si es solo PO, entonces, esta parte, este elemento, no existe. El no P, estamos de acuerdo, ¿no? Este otro no existe. Pues va a ser, el circuito era P y abajo P, no R, no Q. Es solamente un, fíjense, paralelo, sí, paralelo con O, solo P arriba y abajo, paralelo, pero todo estaba en serie. Entonces el circuito era más sencillo. ¿Me dan cuenta? Olvídense de, imaginen que esto, o dibújense esta parte, ya no hay. Entonces viene de aquí directamente acá, solo P. Ese es el circuito más sencillo. ¿Y cómo es el circuito más sencillo? ¿Se dan cuenta? La solución es solo P, pues. Aquí está. Esta parte ya no hay. Bien, ese es el error que he cometido y es válido para ese caso, ¿ya? Aquí nos damos cuenta en el esquema. Había sido muy, muy sencillo el ejemplo. Mucho más de lo que pensé, ¿no? Pero espero que les haya ido bien en esta pregunta. ¿Está de acuerdo, no? Eso, la señorita que preguntó, se entiende esto, ¿verdad? Sí, todas estas leyes de transformación, Sí, ¿no? ingeniero. Ya, magnífico. Bien, esa sería la pregunta 1. Pues lógicamente revisar, y yo cometé ese error, tal vez sí, pero les hago un más sencillo, ¿no? Menos pasos. Si se dan cuenta, al hacer esto son menos pasos, no es tan largo como esto. Entonces, aparentemente es más sencillo el ejercicio. Ya, está bien, sí, no, me pasé raro porque yo veía algunos con estado P y decía que estaba mal, pero no me he dado cuenta de este valor. Tiene razón, y se agradece por haber hecho notar que ese es el error, y algunos sí he visto que tienen este resultado. Está bien, ya. Pregunta 1. Si no hay alguna otra observación. Ya. Ingeniero, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Una consulta. Bien. Si en el circuito he puesto Q y no Q, reemplazando donde está P, ¿estaría bien? Porque solamente he eliminado las conectivas y las he puesto más sencillas y de ahí he hecho mi circuito. En el ¿Cómo primer dices? circuito, ¿En este? que sí, que pongo P y luego Q y no Q en Q o no Q. Aquí, Ahí, Q y no Q. exacto. Sí. No es no, porque eso, no, si no, esto ya no existe. En el ejercicio que os he dado, esto ya no existe. Y no es que puedes, Sí, sino que no existe. Te voy a explicar por qué. Porque no es lo mismo que no exista que pongas Q y no Q. Porque si ponte, en vez de esto fuera, digamos, como dices, no Q y Q, me estás indicando, ¿no es? Aquí, voy a revisar. Aquí, no Q y Q. Entonces, no es que no exista, porque si no Q, bueno, si Q cierra, el no Q se abre. Y si el Q se abre, el no Q se cierra. Entonces, el camino es por ese lado. Entonces, aquí tenías P, y aquí tenías no, Q o no Q. Entonces, ya no es lo que estoy diciendo uno solo, sino existe un elemento. Entonces, ya no es lo mismo que coloquemos acá, Q o no Q. Yo entiendo que su compañero me dice que había puesto Q o no Q y aquí había puesto P, creo, no sé. Eso me está diciendo. Entonces, ese elemento no es, porque la solución entonces sería P o Q o P y no Q. Los dos casos. Cualquiera de esas. Y eso no da, ¿no? Eso no da. Solamente es da P. Es eso, ¿no? Ya, ¿alguna otra está bien, ingeniero. observación? ¿Alguna Gracias. otra observación? Inge, No, está buenas bien. tardes. Yo quería consultar. Sí. ¿Quién eres? ¿Dónde te veo? ¿Ven? Inge,
¿Qué te llamas? No, no te veo. Freddy Moyo. Ya, a ver, ¿qué dices? Yo resuelto el problema, he llegado a P, pero he hecho con las leyes que están en el libro del Sebastián Lazo. Igual va ley G. Claro, son las mismas leyes, ¿no? Sí, para simplificar, he hecho con estas leyes, Sí, 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 pero sí, igual sí, por eso sí, llega al hay unos resultado. que han llegado. Es cuestión, yo voy a ver, en realidad, más que anoten las leyes, yo voy a ver el Sí, procedimiento, ¿no? Más importante. Muchos no han anotado estas leyes, porque a veces no se yo he acuerdan. notado, pero Está con bien, algunas leyes que no nos indicó usted, ingeniero, con claro, las para leyes la ley de de potencia, Lazo. todo ya puede ser, sí, pero son las mismas en realidad, ¿no? Las de Ok, complemento creo que le llaman otra cosa, ¿no? Y de sí, impotencia le llaman, ¿no?, identidad, otra cosa, tienen otros nombres. Sí, está bien, con no hay problema. absorción, dice ingeniero. Absorción le llaman exactamente, ¿no? A la de complemento absorción le llaman, creo. Sí, eso es cierto. Está bien, en textos varían esas ideas, ¿no? Esas Ok, definiciones. pero he llegado al resultado, ingeniero. Sí, no, sí, estoy viendo que he visto algunos que sí llegaron, por eso me parecía raro que cuando era mi resultado ustedes estaban llegando a este. Entonces creo lo hicieron bien y yo más bien he enunciado mal el ejercicio, usted debe haber sido B, ¿no? Ese es el problema. Ya, magnífico, Holmes. Esa sería pregunta 1, ¿no? Para no ir atrasando. La pregunta 2. La pregunta 2 era más sencilla, ¿no? La pregunta 2 era, escribimos los números de 1 al 200, cuántos números son múltiplos de 3, de 6 o de 5 de los 3. Entonces se hace tres conjuntos, ¿no? Lo que hemos hecho, los cardinales, un conjunto A múltiplos de 3, el conjunto B múltiplos de 6 y el conjunto B múltiplos de 5. ¿Cuál es la diferencia del conjunto B con el A? En que el múltiplo de 6 están dentro de los múltiplos de 3, no está fuera, digamos, ¿no? Eso es importante. Ese es el concepto. En ideal debemos pensar que el B es un conjunto de A. Es lógico, ¿no? Porque un múltiplo de 6 es múltiplo de 3, pero un múltiplo de 3 no es múltiplo necesariamente de 6. ¿Estamos de acuerdo? No todos, ¿ya? Por eso está dentro. Eso es lo que tiene que hacer. Y lógicamente, bueno, aquí están los valores del resuelto, la solución. Pero es claro que ustedes podrían haber hecho por ecuaciones o podrían haber hecho como el ejercicio que hemos hecho en clases. Este es mucho más sencillo, ¿no? ¿Cuál era nuestra ecuación? ¿Se acuerda? La unión de los tres conjuntos es el primer conjunto, más el segundo conjunto, más el tercer conjunto, menos la intersección del 1 con 2, del 2 con 3, del 1 con 3, del 2 con 3, y más la intersección. ¿Se acuerdan la definición? Había una ecuación. Listo. Eso era nada más. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Calcular los elementos. A ver, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos múltiplos de 3? Si 200 dividido entre 3, les va a dar esa cantidad. Entonces, habían dividido en múltiplos de 3, 66. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los elementos múltiplos de 6? Divide entre 6, ¿no? 200 entre 6 les va a dar 33. Lo propio los elementos múltiplos de 5. Magnífico. Ahora, si yo quiero hacer intersección de 3 y de 6, esta intersección que es acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Son los que dividen entre 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, este es 200 entre 6, aquí van a ver 33. Si yo quiero hacer entre 3, entre A y C, sería múltiplos de 3 y de 5. ¿Cuál es? Entre 15. Entonces hay que dividir 200 entre 15. Y si yo quisiera hacer, entre otros, entre este elemento, entre 5 y 6, el múltiplo entre 5 y 6 es 30, entonces 200 dividido entre 30. Y si quiero hacer el de todos los elementos, el de los 3 que satisface, que va a ser este valor de dentro, ¿qué va a ser? Va a ser 3 por 5 por 6. El múltiplo sería, mínimo sería el 30 también, sería 30. Por lo tanto, van a ser 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aplico esta ecuación. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la unión, ¿no? Bueno, la unión voy a sacar ese elemento, ¿no? ¿Qué va a tener? Conjunto de A, ahí está 66. Conjunto B, 33. El conjunto de C, 40. ¿Verdad? Luego las intersecciones son estas. Resto, menos 33, menos 13, menos 6. Y sumo la intersección de todo. Total, 93. Así de sencillo. Ahora el concepto es esto, ¿no? Que los múltiplos de 6 son también múltiplos de 3.
Ese es el concepto, esa es la idea, jóvenes, y este ejercicio así de fácil. No había más que hacer. Darse cuenta lo que estamos haciendo. Sumar, dar números y divisiones muy sencillas para generar los elementos del conjunto. Este ejercicio normalmente hay en muchos textos con diferentes números, ¿no? Múltiplos de 2 y de 5, múltiplos de 7, de 5 y de 9. Es varios ejercicios, tal vez ustedes han visto allá, en algún lado es lo mismo, conceptualmente funciona igual. Pero esa es la segunda pregunta. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Así de fácil era este ejemplo. Fíjense, el examen, no, estas dos primeras preguntas eran rápidas. Pues yo les dije, les voy a pasar el formulario antes para que después tengan tiempo a lo demás. La otra también son sencillas, son rápidas, solo que muchos se confunden. Esa sería la segunda pregunta, Holmes. ¿Estamos de acuerdo? Cardinales de números, un problema de conjuntos, básicamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, adelante. Sí, Patsy. No, porque te faltaría uno, ¿no? Si haces 200 entre 3, no puedes. No puedes. ¿Por qué? Porque, ¿cuál sería el último número múltiplo de 3? Si haces 3 por 66 y multiplicas es 198. A ver, haz eso. El último número múltiplo de 3 sería multiplicar 66 por 3. Sería 198, ¿no? Pero si pones 67, 67 por 3 sería 201. Y 201 no es menor de 200. No puedes redondear hacia arriba. ¿Está entendido, jóvenes? Esa es la forma de sacar los múltiplos, ¿no? ¿Entienden, no? A ver, por ejemplo, yo le diría lo que me acaba de decirme, creo que es Patsicho que me está hablando, ¿no? De 10, a ver, si tienes entre de 1 hasta 10, ¿cuántos múltiplos de 3 hay? ¿Qué es lo que haces? Divides 10 entre 3, te da 333. No puedes poner 4, no puedes redondarlos arriba. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los múltiplos que se des cuenta? El primero sería 3, el segundo, 6, el tercero, 9, nada más. Y el cuarto, 12. Ah, el 12 no está dentro de 10. Sucede lo mismo con estos números. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Un múltiplo de 3, ¿no? No lo divide, ¿no? Múltiplos, ¿qué es un múltiplo de un número? ¿De acuerdo? No sé si me entiendes. El 1 no puedes dividir entre 3. No es un múltiplo. ¿Estamos de acuerdo, no? El 3 divide entre 3, el 6 divide entre 3, el 9 divide entre 3, el 12 divide entre 3. Esos son múltiplos. Claro, o sea, lo que tú estás pensando es el divisor. Ah, es otra cosa. El divisor de 3 es el 1. El 1 y el 3, ya, de acuerdo, ahí es divisor. Múltiplo. Estamos hablando de múltiplo. ¿No? ¿Cuáles son múltiplos del 4? A ver, me dirás tú, ¿el 1 es múltiplo de 4? No. Múltiplos de 4, ¿cuáles son? 4, 8, 12, 16, 20, 24. ¿Estamos de acuerdo? El múltiplo de 7. 7, 14, 21, 28, esos son los múltiplos. ¿No? El múltiplo de 7 no es el 1. El múltiplo de 4 no es el 1. Ah, ¿es un divisor? Sí, es otra cosa. Concepto de divisor. Es otra cosa que vamos a ver en esta segunda parte de los divisores. ¿Ya? En la otra parte que vamos a avanzar. Entonces, ahí está el problema. Y esto es bien sencillo, ¿se dan cuenta? Bien sencillo. Muchos alumnos lo que han hecho, se han dado el trabajo de escribir los 200 números y los han contado. Pero no, pues jóvenes, no está bien, ¿no? O no nos damos cuenta. Entonces se confunden. Y eso que me dice ahorita nuestro amigo Patsy es que no puedes ponerse arriba. Si pones hacia arriba, estás hablando de un número que no está en el rango. ¿Estamos de acuerdo? Para todos. ¿No ve? ¿Alguna consulta más sobre esto?
Esta ecuación era la sencilla, ¿no? La primordial que hemos dado en nuestra teoría. Ingeniero, una pregunta. Adelante. ¿Cuánto valdría el ejercicio si solo he sacado múltiplos del 3, del 5 y del 6, pero no de Voy a los ver 3? cómo estás analizando, ¿no? Por ahí solo estás llegando por suerte a algunos resultados, entonces voy a analizar qué es lo que han hecho. Si estás sacando bien, si tienes el concepto de sacar. O sea, hay mucha gente que tiene, a buen ojo le pone unos valores y no sabemos de dónde es. O sea, no es lo mismo un alumno que ha puesto un valor verdadero que otro igual ha puesto, que uno que tiene razonamiento y el otro no lo tiene. Entonces, no te puedo decir. Pero la idea es esa, ¿no? El concepto tiene que estar bien claro. Y no tiene que ser claro. Lo más claro es esto, ¿no? No hay dónde perderse. Así sencillamente. Lógicamente va a tener siempre un punto para, si acaso, si es que yo me he hecho mal con el ejercicio, ¿no? Van a tener, no se preocupe. Todo razonamiento va a servir algo. No puedes, no puedes. Eso, ¿sabes qué sucede? Eso es falta de concepto. Ni siquiera es error matemático. No puedes decir, es un hito más. No, eso es ya concepto. No sé si me entienden, ¿no? Es lo mismo un resultado que dicen, el resultado es x igual al menos 3. Ah, pero yo he puesto x igual a 3, solo un signito. No, 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 no. Son valores diferentes. No es el mismo número conceptual. Eso ya no es un error de expresión, un error de concepto. Es un error de concepto. No puedes. No sé de qué libros estudiado que dice que lo mayor. No creo. El enunciado debe ser otro tipo. No es el mismo. Tengan cuidado, jóvenes, ¿ya? Esa es la definición. Bien, si no hay nada más, veamos el tercer ejercicio. Sencillo también el tercer ejercicio. Miren, se ha definido aquí un diagramita y se ha definido, decir primero las líneas, ¿no? Las líneas DE, esta línea DE es paralela a la FC. ¿Qué quiere decir? Que estas dos son paralelas. Las que son horizontales son paralelas. ¿Estamos de acuerdo? Y la BD, esta BD, es paralela a la EF. Estas otras dos son paralelas. Eso es lo que llaman, nada más. Y definen los triángulos, le han llamado triángulos, ¿no? El triángulo A, por ejemplo, de vértices ADF, fíjense, ADE, ¿no? ADE, este triangulito, el de arriba. Ese es el triángulo A. El triángulo B es el triángulo ABC, ABC. ¿Se dan cuenta, no? El triángulo C, DEF, DEF, este triangulito con punta hacia abajo. El triángulo D, CEF, CEF, este triangulito del extremo. El triángulo E, CEF, a veces, ¿cuál hemos hecho el E, el D hemos dicho, ¿no? El E, CEF, ahí hemos hecho, ¿no? Y el F, B, D, BDF, ¿no? BDF, este otro, BDF. Uno era con punta abajo y el otro con punta hacia arriba. Esos son los elementos. El otro es el CGE, ¿no? El D no hemos dicho. Es el CGE. Bien. Son los triángulos. Entonces se define un conjunto, mire, A, B, C, D. ¿Qué se llama este conjunto? Conjunto de triángulos. Listo. Eso es todo. ¿Y qué define la relación? Dice, X está relacionado con Y, sí, solo sí, X es semejante a Y. ¿Qué significa? Va a estar relacionado si dos triángulos son semejantes. Eso dice. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso dice la relación. Entonces, hay que hallar por extensión, ¿no? El conjunto, hay que clasificar la relación y hallar la clase de equivalencia. Veamos. A, B. Simbolizando un triángulo, por ejemplo, aquí se está simbolizando un triángulo. Así que es triángulo. ¿De acuerdo? Reflexionamos. Y lean, para todo triángulo que pertenece al conjunto de triángulos, el triángulo está relacionado con el triángulo. A ver, en otras palabras, ¿qué quiero decir? Un triángulo X es semejante a ese mismo triángulo. En otras palabras, un triángulo es semejante a sí mismo. La pregunta es, ¿hay dos triángulos? ¿Hay algún triángulo que no sea semejante a sí mismo? Si eso sucedería, no sería reflexiva, ¿no?
Pero sabemos que los triángulos son semejantes a sí mismos. Entonces está relacionado el triángulo con el mismo triángulo. Es decir, el triángulo A es semejante a A. El triángulo B es semejante a B. El triángulo C es semejante a C. El triángulo D semejante a D. El triángulo E semejante al triángulo E. Y el triángulo F semejante al triángulo F. Lo que significa que son reflexivas para todos los elementos. Todos los triángulos del conjunto de triángulos son semejantes a sí mismos. Bien, eso es uno, reflexivo. La simetría. Si hay un triángulo A y hay un triángulo B, así, miren, no lean esto, solo decir, hay un triángulo A y hay un triángulo B, o hay un triángulo 1 si quieren, para olvidarse de esos términos, y hay un triángulo 2. Si el triángulo 1 es igual al triángulo, es semejante al triángulo 2, ¿podré decir que el triángulo 2 es semejante al triángulo 1? Eso es lógico, ¿no? Eso es lo que es la definición. Para dos triángulos, los triángulos, si un triángulo es semejante a otro, entonces el otro es semejante al primero, sí. Si uno es semejante a otro, uno es semejante, entonces el otro también es semejante al primero. Eso es verdad, ¿no? No existen dos triángulos que diga, a ver, el triángulo 1 es semejante al triángulo 2, pero el triángulo 2 no es semejante al triángulo 1. No puedo decir eso para ningún triángulo. ¿De acuerdo, no? Por lo tanto, se cumple la simetría. Y la tercera es fácil, ¿no? A ver, igual sin ver la definición. Si un triángulo 1 es semejante a un triángulo 2, y un triángulo 2 es semejante a un triángulo 3, ¿el triángulo 1 será semejante al triángulo 3? Sí, cualquier triángulo, si son semejantes. Y eso es lo que dice la definición. Para todos los triángulos que pertenecen al conjunto, ¿no? Al conjunto de triángulos. Si un triángulo 1, o el X que está relacionado con otro triángulo, y ese segundo triángulo está relacionado con un tercero, entonces el primero va a ser semejante al tercero. Es lo que dice, ¿no? Un triángulo semejante a un segundo, ese segundo semejante a un tercero, entonces el primero es semejante al tercero. Listo. Cuando cumple reflexiva, simétrica, transitiva, que se dice que es una relación de equivalencia, ¿no? Bien. Ahora dice, la vamos a escribir por extensión. ¿Cómo escribimos por extensión? Eres igual, a ver, ¿cuál va a ser por extensión? Todos los elementos, ¿no? Si eso es reflexiva, entonces tiene que ser A, B, B, C, C, D, D, E, F. Tiene que existir los dos pares. Bien. Ahora escribo los elementos, los triángulos que son iguales. A ver, busco. Miren, voy a ver. El triángulo A, semejante, ¿cuál es? Además de A, ya sabemos que es A, por eso es reflexivo. Pero si es para ver la simetría. Miren, el A es el vértice A de F. Miren este vértice, A de E, perdón, A de E. ¿Será el mismo triángulo que A, B, C? ¿Será semejante? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Será semejante que EFC? Entonces el triángulo, repito, ABC es semejante al triángulo ADE y es semejante al triángulo, voy a escribir así, EFC, pero allá está escrito como CEF. Por lo tanto, los triángulos semejantes son A, B y E, CEF. Son triángulos semejantes. Los tres son iguales. Entonces, A está además de estar relacionado con A, estará relacionado con B, estará relacionado con E, ¿no? B está relacionado con A y con E. E está relacionado con A y con B. Entonces escribo eso. Aquí está. ¿Miren? Primero, estos tres elementos, los 6 elementos son reflexividad. Muy bien. A relacionado con B, B es relacionado con A, porque son semejantes. Luego A es semejante al triángulo E y E es semejante al triángulo A. Luego B es semejante al triángulo E y E es semejante al triángulo B. Esto se llama, esos están relacionados porque son semejantes, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos hecho 3 elementos. Veamos qué pasa con estos otros. Miren, el triángulo. Ya hemos hecho el A, el B y el E.
Nos falta analizar el C, el D y el F. El C analizaremos, el EF, DEF, ¿es similar a cuál? A este otro, el BDF. Estos dos triángulos que ven, si están notando el cursor, este con este son iguales, ¿sí? Y el que nos falta analizar es este, ¿será igual a este? No, este es diferente. Entonces los dos iguales son, significa que el C está relacionado, además de sí mismo, ¿no? El C está relacionado con el E, no, con el, con el F sí. El C está relacionado con el F está relacionado con el C. Estos dos son iguales. Por lo tanto, escribo la relación. C es relacionado con F y F es relacionado con C. ¿Qué más? Nada más. ¿Por qué? Porque el otro es solo este. Ah, eso es de flexibilidad. Solamente el último, este elemento que es el D, está relacionado consigo mismo. Nada más. ¿Vale? Entonces, esta es la relación de equivalencia. Esa es la relación de equivalencia. Esa es la relación de equivalencia. ¿Cuáles son las clases de equivalencia? Las clases de equivalencia son los que están relacionados. Por ejemplo, las clases de equivalencia son los elementos relacionados consigo mismo. Por ejemplo, una clase de equivalencia va a estar los triángulos A, B y E, porque esos tres están relacionados consigo mismo. Otra clase de equivalencia va a ser la clase de equivalencia de C y F, porque esos dos están relacionados consigo mismo. Y una tercera clase de equivalencia, la clase de equivalencia D, porque está relacionada consigo mismo. No son clases de equivalencia, son conjuntos disjuntos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Son conjuntos disjuntos y además de a pares, ¿no? Porque voy a comparar, no hay dos elementos iguales en dos clases de equivalencia, ¿no? Eso sucede. Y la unión de esas clases de equivalencia me genera el conjunto A, que es el conjunto de todos los. Era razonamiento más que escritura, no necesitamos escribir mucho, era solo rápido relacionar. Algunos han hecho, se han dado cuenta de los triángulos, sí, he visto que están bien definidos, pero la mayoría no ha logrado entrar a esos elementos. No muchos, además, los que han logrado hacer el elemento, digamos, la relación, no han logrado escribir bien las clases de equivalencia, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ese ha sido el tercer ejemplo, que no era largo, era de razonamiento, nada más, de pensar y de escribir, de un poco utilizar lo que ustedes conocen de geometría, porque dos triángulos son semejantes, ¿no? Que según las dimensiones de los lados, que son semejantes. Eso es el concepto. Entonces, esa sería la pregunta 3. De sencillo, no era mucho más, tal vez había un poquito, escribir un poquito más claro. Pero ese es el concepto. Entonces, ¿alguna consulta sobre esto? Algunos lo han dejado este ejercicio, no sé por qué. No era complicado. Bien, vayamos a la pregunta 4. Una pregunta de funciones. Esta pregunta era de relaciones en realidad. De relaciones, y esta otra es de funciones, ¿no? De funciones era, bueno, este ejercicio, jóvenes, era para que más o menos nos demos cuenta cómo están despejando, reemplazando, operando su álgebra básica. Algunos alumnos tienen problemas en despejes, tienen problemas de conceptos en algunos casos. Bien, entonces, ahí tengan cuidado por los jóvenes, porque están haciendo ingeniería y su base matemática tiene que ser buena. Pueden no saber despejar, no pueden no saber reemplazar. Esa es la idea. Además de los conceptos que hemos definido en clase, ¿no? Veamos, nos dan algunas funciones, ¿no? Ciertos valores de funciones y nos piden ya las funciones FG, la composición y las funciones inversas de cada una, ¿no? Vamos a empezar, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo hacer composición si es que no tengo las funciones bien definidas. Entonces voy a tener las funciones y las inversas pueden sacar si quieren primeramente, ¿no? Entonces, la idea es esta. La función de 2x más 3 es igual a 2x más 1 sobre 2x era cambio de variables. Nuestra función, si a u le llamo 2x más 3, lo que adelante, entonces despejo x igual a 1 menos 3 sobre 2. Y reemplazo, ¿no? Reemplazo. Entonces el valor, hago operaciones, ahí está si ustedes manejan, y al final simplifico, me da u2 menos 3. Y vuelvo a cambiar la variable,
Entonces, f de x me da x cuadrado menos x menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí lo hice directamente a la inversa. ¿Cuál es la inversa? Aquí le llaman y despejan x, ¿no? Entonces, eso más tendrían que hacer, pero la inversa va a ser esta, de esta forma. Ya, ¿sí? Aquí, si quieren, lo pueden anotar, aquí hay que desarrollar la inversa. Ya saben, eso es igual a y se despeja x, ¿no? Y luego se cambia x por y, eso ya lo saben hacer, y por eso la inversa la estoy anotando de esa manera. Entonces, definir la función f y su inversa. Luego, para g inversa, miren, aquí g inversa, lo mismo, x menos 2 sobre tercios, x menos 2 tercios, perdón, a eso le llamo u, y de ahí despejo x, hago el reemplazo, hago operaciones, me sale g inverso, vuelvo a cambiar a x y me sale x más 2 sobre 3, y su inverso va a ser 3x menos 2. Está claro, ¿no? Porque si esto será y, entonces va a ser 3y menos 2. Como se cambia x con y, va a ser 3x menos 2. ¿Está claro? Es el inverso. Y fíjense, no tengo otra manera más de poder escoger, aquí tengo la composición g con f, perdón, g con h, y lógicamente me da ese valor, para un cierto valor, lo mismo. No se olviden que g con h es una función. Tiene otro nombre, pero es función. Entonces igual y está para x más 1, entonces cambio esa variable lo mismo, exactamente lo mismo. Y esa composición me da, fíjense lo que me da. Este valor, noten, al operar me da la composición de 3x menos 2 por x menos 1. Si se dan cuenta es la función. Y después empiezo a sacar x, pero quiero que noten esto. Cuando han sacado esta composición, este valor es igual que la función inversa f, porque así estaba el ejercicio. Ahora vamos a hablar. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Por definición, aplicamos la definición de función. ¿Para qué? Para obtener la función h, nada más. Entonces, aplico la función de definición, es esta, y que me da 3x menos x más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este valor, que es g de x, ya tenía g de x 3x menos 2, hago el cambio de variable, reemplazo el u, hago operaciones, me sale h sub u, entonces hago h sub x igual a 3x sobre x menos 1 y saco su inverso lo mismo, x menos 1x. ¿Están de acuerdo? Bien. Eso era importante. Entonces hemos sacado f inversa, g inversa, h inversa, haciendo la conclusión de funciones. Bien. Noten ustedes para el otro inciso, decía, puesto que la función de función asociativa se verifica lo siguiente. Miren lo que preguntamos aquí. La función f compuesta con g, compuesta con h. Así está escrita en el inciso B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo f compuesta con g, compuesta con h. Pero como la composición es asociativa, y eso lo hemos demostrado en clases, yo puedo escribir esto, ¿no? F compuesta con G compuesta con H. ¿Por qué escribo de esta manera? Para no hacer tanta operación. Porque G compuesta con H ya lo tengo. Aquí está. G compuesta con H, aquí está. Me han dado, solo tiene que hacer cambio de variable, nada más. Obtener eso. Entonces, ¿qué tengo aquí? F compuesta con G compuesta con H. A ver, ¿pero qué es G compuesta con H? G compuesta con H en este ejemplo había sido F inversa. Exactamente la misma, miren. X menos 2 sobre X menos 1 había sido lo mismo. Hay que fijarse. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué pasa si yo hago la composición de F inversa con F? ¿Qué nos ha dado? Siempre nos iba a dar la identidad en R. ¿Estamos de acuerdo, no? Si yo compongo una función con su inversa, me da la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? X. Esa es la idea. Entonces, por eso aquí el ejercicio se resume sencillamente, ¿no? Hago esto, ¿por qué? Porque este valor, G compuesta con H, es F inversa. Si hago F compuesta con F inversa, ¿qué me va a dar? Me va a dar la identidad en los reales, en este caso. Y aquí lo anoto, ¿no? Por ser G con H de X igual a la inversa de X, se verifica que F compuesta con su inversa nos dé la identidad en el. Listo, ese es el valor. Si hacen los reemplazos, les va a dar. Entonces, para no hacerlo más largo. Esa es la idea de Holmes. Eso era concepto también. Eso era la idea, ¿no? Eso es lo que teníamos que hacer, ¿no? Bueno, iba a darles una alternativa de una pregunta más en la 3, pero ya no se hizo aquello, por lo tanto, nuestro examen quedaría
solamente hasta ahí, ¿no? Esa alternativa ya no se ha considerado. Ese sería el examen en jóvenes, así tienen que solucionar, estos son los valores, espero que lo hayan hecho así. Repito, acá necesitábamos tener orden, más que todo, orden, ¿no? Y concepto. ¿Qué quiero hacer? Si yo quiero sacar de f de x y manda f de 2x más 3, hago cambio de variable y lógicamente esto lo han hecho en los cursos vestibulares, ¿no? Están cambios de variable, aplicaciones, todo eso. Entonces, lo que sí tal vez no está desarrollado aquí es el inverso, ¿no? Pero se iguala y y se despeja x y se cambia luego x por y. Así se ha hecho en todos los casos, ¿no? Entonces, la idea es esa. Veamos, bien, resulta que hay problemas en estas operaciones. Hay problemas en estas operaciones y en estos cambios de variables. Muchos jóvenes están, bueno, alumnos en general, también señoritas, que se están, no sé, están confundiendo, no están desarrollando bien, no operan bien. No están, además, cuando escriben no es muy claro lo que escriben, se olvidan paréntesis, de repente un signo se olvidan. Eso es serio, ¿no? O sea, no es lo mismo, eso quiero que se entienda, no es lo mismo. Entonces, eso sería, joven, si hay alguna consulta, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a eso? Serían las 4 preguntas y lógicamente estamos verificando, ¿no? Está claro que todo ese desarrollo es importante ver uno por uno, porque no todos tienen el mismo criterio, el mismo conocimiento. Su álgebra hay que saber que esté bien. Repito, en los despejes y en los reemplazos, no es en el concepto ahí que van a engañar, sino es en la parte ahí algebraica, muchos alumnos. ¿Estamos de acuerdo? No saben reemplazar, no saben cambiar, no saben despejar. Y si despejan, no llevan el signo que despeja a otro lado. Es un problema. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Quieren tomar apuntes del examen? Se los vuelvo a colocar para que vean qué necesitan. Ustedes comparen, no sé, estas preguntas las dejaré todavía un rato antes de entrar en temas, si es que vamos a entrar o si no podemos empezar la clase, pero alguna consulta. Puedo dejárselos estos si quieren, para que vayan viendo, anotando, para, por lo menos los resultados, para saber que estamos desarrollando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Jorge? Sin ninguna duda. Ese sería el examen, ¿no? A ver, pues se lo va a pasar a ver. Aquí para que vean los que están haciendo, los que están anotando y que estén comparando con su examen. La pregunta es, bueno, si van a responder. ¿Hicieron así? Fíjense, el examen no es complicado. No era complicado. Era conceptual en muchos casos. ¿Bien? El ejercicio 3 era el de los más sencillos, ¿no? Pero resulta que a veces cuando ustedes se les da una parte geométrica, medio que se pierden, o sea, se nublan. Dicen, no, qué difícil será esos triángulos, qué será, no entiendo. Pues muchos han dejado este ejercicio por no saber interpretar un diagrama. Este es un diagrama. No, más adelante nosotros vamos a ver diagramas también. En la teoría de grafos tenemos que saber interpretar los diagramas. Podemos no tocar un tema si es que no era complicado, ¿no? Si bien medio raro, mucho enunciado. Miren, más enunciado, hasta aquí, fíjense, más enunciado que solución, ¿no? Más enunciado que solución. Sí, a la solución. Y bueno, la pregunta 2 ya estaba clara, igual, fíjense. Aquí no era enunciado grande y la solución tampoco era compleja. Y bueno, este que cometió el error, pero el resultado iba a ser P. ¿Estamos de acuerdo? Y lógicamente los pasos se van a analizar lo que estén haciendo. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Bien, entonces yo creo que hasta fin de semana, hasta la próxima semana va a estar las notas, el sistema, y voy a seguir avanzando, entonces podemos avanzar a ver lo que nos corresponde el tema. No sé si avancemos algo por lo menos de teoría, para poder definir lo que queremos. Si no hay consultas, jóvenes, tendría que entrar a tema.
Bien, vamos a entrar a otro tema que se va a llamar teoría de números. En realidad ya vamos a ver ahora los sistemas numéricos, ya ustedes conocen, ya hemos hablado también de los conjuntos, y los subconjuntos van a estar agrupándose también con esta teoría de números, ¿no? Ya decimos el conjunto de los números naturales, ya los conocen, de todos modos, vamos a aclarar un poco. Dice, un resultado de la comparación de objetos, el ser humano en un proceso de abstracción surge en el conocimiento de los números naturales. Los tres, eso ya los conocemos, siendo nuestro propósito definirlos en términos más simples, que son axiomas de Peano, que pueden ser admitidos de nuestra especie cerebro. ¿Quiere que se entiende esto? Números naturales. ¿Qué es lo natural? Es lo natural. A ver, usted es un alumno, es el primer cavernícola, o cualquiera es el primer cavernícola, y dice, yo soy uno, soy el primero, y ve que aparece otro, y ¿qué le dice? Ah, eres tú otro, tú eres el que me sigue, no se entiende, y aparece un tercero, dice, ah, tú eres el que le ha seguido a él. Entonces, pero si yo no estaba, el segundo no existía y el tercero no existía. Ese es el concepto de los números naturales. Por eso es que los números naturales no se consideran negativo. Es decir, yo estoy y el que no está debería estar. No, no es así, no funciona. Por eso son naturales. La naturaleza nos dice y nosotros lo absorbemos en un conocimiento abstracto de los números naturales. ¿Verdad? Sabemos que el uno ha aparecido, bueno, y estos que son signos, no son números, son signos. Alguien lo ha puesto. Sí, sí, alguien. En su momento han dicho que estos signos sean números. ¿Estamos de acuerdo? Pero inicialmente son signos y se les ha catalogado de esa manera, ¿no? Y los axiomas de Peano definen eso. Esta teoría la vamos a avanzar, después vamos a ver los ejemplos. Por lo menos esto lo vamos a ver, ¿no? Los términos primitivos. ¿Qué es un término primitivo? Lo que siempre existe. Un objeto que se denomina uno. ¿Estamos de acuerdo? Un elemento, una persona, lo que sea, que se denomina uno. Objeto. Un conjunto, que ya conocen ustedes el signo, que va a ser diferente de vacío. Y una función llamada siguiente sucesor. Son los elementos que nos van a definir el conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son los axiomas? Los axiomas de Peano se dividen en dos partes, ¿no? Los términos primitivos y los axiomas propiamente dichos. ¿Qué dice? Miren, ya este objeto, que le hemos llamado 1, le vamos a decir 1 es un número natural. Significa que 1 pertenece al conjunto de los números naturales. Luego, todo número natural tiene un sucesor S de n, así se significa, porque hemos dicho su siguiente sucesor como S, entonces siguiente de n, que es único. ¿Cómo escribimos? Para cualquier número que pertenece a los naturales, existe un siguiente. Eso es lógico. Por ejemplo, si el 1 es un número natural, su siguiente va a ser el 2. El 2, que es un número natural. Si el 2 es un número natural, existe su siguiente, que es el 3. El 3 es un número natural. Este es un número natural, existe su siguiente, que es el 4, y así sucesivamente hasta el infinito. Es decir, todos los números que van a considerarse naturales van a tener un sucesor que va a ser natural. El 1 no es sucesor de ningún número natural, quiere decir que S de n es diferente de 1, que significa que antes del 1 no hay nada. En muchos textos ustedes van a ver una alternativa del axiomas de Peano. Dice, adicionalmente, podemos decir que los naturales más el 0 tiene como elemento anterior al 1 el 0. Ese es el concepto. Pero en general nosotros vamos a anotar los números naturales. Algunos textos ustedes van a ver que ponen el conjunto naturales más un cerito abajo. Significa que es el números naturales incluido el 0, pero no los negativos. ¿Claro? No los negativos. Esa es una axioma alternada del axioma de Peano. Y lógicamente, si dos sucesores son iguales, entonces el número debe haber sido el mismo. Entonces no puede haber que hayan dos sucesores iguales. O si hay dos sucesores iguales, entonces estamos hablando del mismo número. No existen dos números con sucesores que sean diferentes. No puede ser, ¿no? No existe un número con dos sucesores diferentes. Y luego el principio de inducción matemática, que es lo que nos va a primar en lo que vamos a hacer. ¿Sí? Todo conjunto de números naturales, cualquiera, llamamos A, subconjunto de números naturales, que contiene al 1 y a un sucesor de cada uno de sus elementos, contiene todos los números naturales. A ver, entiéndese qué es lo que dice, y quiero que se entienda. Dice, si contiene el 1, contiene el 2. Contiene el 2, contiene el 3. Si contiene el 3, contiene el 4.
Si contiene el 5, el 4 contiene el 5, puntos suspensivos. Si contiene el 1000, contiene el 1001 y así sucesivamente, hasta el infinito. Esa es la idea. Y el principio de inducción nos dice, si para todo número natural asociamos una proporción P de n, hay que asociar una proporción P de n en lo que vamos a ver más adelante, que es una proporción, una función, ya hemos visto anteriormente, en las funciones básicamente, deben ser satisfechas las siguientes condiciones. Que primero, que P de 1 es verdad, ¿no? O sea, significa que 1 pertenece al conjunto A y es un conjunto de los naturales. Y si yo P de K es verdad, entonces debo demostrar que P de siguiente de K sea verdadero. Noten esto, jóvenes, lo que les he dicho. Este es un condicional. Para que este condicional todo sea verdadero, ¿qué debe suceder? Debe suceder que mi antecedente sea verdadero. Porque si mi antecedente fuera falso, entonces va a ser mi consecuente siempre verdadero. O sea, el condicional va a ser siempre verdadero, independiente de qué valor tome el consecuente. Entonces, no nos interesa partir de un antecedente falso, porque siempre va a ser verdad. Nos interesa partir de un antecedente verdadero, y si mi consecuente es verdadero, el condicional es verdadero. Y si mi consecuente es falso, el condicional va a ser falso. Por lo tanto, esto es importante. El antecedente verdadero, que yo lo supongo y demuestro para el siguiente. A ver, ¿qué les quiero decir? Si es que yo empiezo a enumerar, digo, el 1 está el 1, sí, póngase el siguiente, el 2, póngase el siguiente, el 3, póngase el siguiente, el 4, y así, y me canso en decir, y digo, a ver, ¿está el 99? Sí, entonces su siguiente entonces va a estar. ¿Por qué? Porque es el 100. Y yo sé que eso va a suceder. Ese es el concepto de la inducción matemática. No tomo, para eso es una inducción matemática, para tomar para todos los números y no hacer uno por uno. Y lógicamente algunas operaciones que les vamos a definir aquí, sencillamente, que ya las hemos conocido en la parte de, primero de la parte de conjuntos, que hemos determinado la unión y la conjunción como suma y producto lógicos, y ahora son las sumas que conocemos, y estas son las definiciones que nos dan la adición. Si yo a un elemento A le aumento un 1, entonces va a ser el siguiente de A, eso es cierto, ¿no? Si a un elemento yo le incremento el siguiente de un elemento B, va a ser el siguiente de la suma de ambos. Veamos, si A fuera 4 y B fuera, digamos, 7, el siguiente de 7 sería 8, ¿no? Entonces 4 más 8, 12, sería el siguiente de 4. Sería el siguiente de 4 más 7. 4 más 7, 11, el siguiente de 11 es 12. Entonces 4 más 8, 12 es una definición. Y lo propio aquí en el producto. Si yo multiplico por 1, me va a dar un A. Eso está claro, en álgebra de Boole también esto era válido, ¿se acuerdan? Cuando hemos hecho como circuito. Pero en este caso, si yo multiplico por el siguiente, no es nada más que una distribución. Se entienda que el siguiente de un número va a ser B más 1, ¿no? Entonces, si yo distribuyo, debe ser A por B más A por 1. Entonces, A por B más A por 1. Es una definición. Esa es la idea. ¿Qué propiedades tienen la suma y la multiplicación? A ver, jóvenes, noten ustedes que hasta ahora, desde la lógica, hablando de conjunción, disyunción, pasando por conjuntos, hablando de unión, intersección, y aplicado en relaciones y funciones, solo he hablado de sumas y productos en esa manera, ¿no? No estamos hablando de restas ni de divisiones, porque esas restas y divisiones básicamente no se las conoce como operaciones, sino son inherentes a las propiedades de esos conjuntos. Vayamos a ver. ¿Qué propiedades se satisfacen en la suma? Que ustedes ya saben. En las propiedades de suma y producto se van a satisfacer. La propiedad asociativa está claro, ¿no? Noten, A más B más N es igual a A más B más N. Se asocia tanto en la suma como en el producto. Eso es claro. ¿Es conmutativo? Sí. Los naturales son conmutativos. A más N es igual a N por A en la suma y A por N es igual a B por A en el producto. Es distributiva, pero ¿de qué? Del producto respecto a la suma. Fíjense, aquí diferenciamos lo que es conjunción-distribución. Cuando hemos visto las operaciones en la lógica y en los conjuntos, había distribución
de la conjunción respecto a la disyunción. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho? Y lo propio, lo inverso, de la disyunción respecto a la conjunción. En cambio, ya cuando son operaciones bien definidas, solo se distribuye el producto respecto a la suma. Sabemos que lo otro no es cierto. Entonces sería A por B más A más B. Por N va a ser A por N más B por N. Lo otro no es cierto, lo pueden verificar. Y noten, hay un neutro de multiplicación, que es el elemento neutro, que a multiplicar cualquier valor lo deja invariante. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál es el neutro del 5 en los naturales? El 1. Perdón, el 1, porque el 5 por 1 va a ser 5. Esa es la idea, lo deja invariante. Si yo quisiera bien el producto, ¿no? Porque si yo quiero poner neutro en la suma, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el inverso en la suma del elemento 5? Sería el 0. Porque 5 más 0 sería 5, que lo deja invariante. Pero el 0 no es natural. Por eso aquí no estoy hablando de neutro en el producto. ¿Estamos de acuerdo? Esto quiero que quede claro, jóvenes, ¿por qué? Porque estas propiedades, más adelante en el capítulo correspondiente, nos van a clasificar a los conjuntos, al conjunto de los números naturales, en este caso, cuando hacemos el producto de cierta manera. Vamos a clasificar como estructura algebraica posteriormente. Y esa clasificación va a estar en función de las propiedades que satisface y qué sucede si no satisface una propiedad. Eso lo vamos a ver más adelante, pero eso a partir de ahora en todos los conjuntos que hablemos siempre vamos a trabajar con las propiedades de esas operaciones. Bien, esa va a ser la idea de definición, ¿no? Entonces yo creo, veremos un ejemplito de inducción solamente para ver un sencillo. Miren, un ejemplo sencillo, cómo debe resolverse por inducción matemática. ¿Qué se hace? Si nos dicen resolver por inducción matemática, nos dan una ecuación A por N, sumatoria de igual 1 hasta N de A. Esa es la condición. ¿Qué es lo que hago primero? Asocio una función proposicional, es decir, a esta ecuación que está aquí arribita, a esta, yo le asocio la función proposicional P de E. Y le digo, y le llamo así, 2 puntitos, copio lo mismo, pero ya le he asociado una función proposicional. ¿Y qué nos dice la inducción matemática? Nos dice que P de 1 sea verdad. Muy bien, P de 1 debe ser verdad. Entonces, donde hay 1, reemplazo, donde hay N, reemplazo 1. Lo hemos visto anteriormente hasta en el examen, ¿no? Efectos de reemplazo. A por 1, sumatorio igual 1 hasta 1 de A. ¿Qué significa? Que A por 1 es igual a A, entonces A es igual a A, se verifica para 1. ¿Estamos de acuerdo? Luego hago para un valor K que yo supongo verdad. Y si yo supongo verdad, entonces esto debe implicar un valor del siguiente de K, que debe ser verdadero. Bien, escribimos. Mire. El valor de K, ¿cuál sería? A por K, donde hay N, reemplazo K, sumatoria de igual a 1 hasta K, de A. Este valor yo lo supongo, porque este es un condicional, no todo eso es condicional. Este antecedente yo lo considero verdadero, que así me da. ¿Por qué considero verdadero? Porque he hecho el de 1. Entonces, luego hago el de 2, luego hago el de 3, me canso, hago el de K. Esa es la idea, pues es verdadero hasta ese punto. Y que debo demostrar a partir de ese principio que el siguiente de K sea verdadero. Fíjense cómo es la inducción matemática. Los ayudantes tal vez los van a confundir y lo hacen en otro sentido. Después voy a aclarar lo que hacen. Este condicional, porque es la demostración, esto es lo que dice la inducción, aquí está. Aquí está, miren, esto es lo que dice el principio de inducción matemática. O si verde, si quieren celeste, es lo que dice el principio de inducción matemática. Si P de K es verdad, entonces P de siguiente es verdadero. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer acá. Entonces, como esto es verdadero, entonces lo único que yo tengo que hacer es demostrar que el consecuente sea verdadero. Si es verdadero, el condicional va a ser verdadero. Si es falso, el condicional es falso. Entonces, fíjense de dónde empiezo la demostración. Empiezo de esta parte. Aquí hay una igualdad. A partir de un lado, aquí hay una igualdad, que esta igualdad es una equivalencia. ¿De dónde viene la equivalencia? De un bicondicional hecho tautología. ¿Qué es el bicondicional hecho tautología? Es el condicional a la izquierda y el condicional a la derecha. Entonces, por eso empiezo de aquí y coloco ahora este signo que es el condicional.
Estamos volviendo nuevamente al principio de las demostraciones que decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Mire, por definición, A por el siguiente de K, ¿qué es? ¿Qué es el siguiente de K? Es K más 1 por definición que hemos dado. ¿Qué es A por K más 1 por distributividad? Es este valor, A por K por A más 1. Pero ¿qué es A por K? A por K es un valor que yo lo considero verdad. Este dato estoy utilizándolo yo acá. Fíjense, este valor, ya estoy utilizando este valor verdadero. Es esto. Eso estoy utilizando siempre. En algún lado tengo que utilizar, ¿no? Entonces, este valor es esto aquí. ¿Y qué es el otro? El A más 1. Pero el A más 1 ya hemos demostrado también, porque aquí arriba ya se demuestra. Aquí está, miren, el A más 1, el A por 1 ya está demostrado, que es la sumatoria igual 1 está. Por lo tanto, como estos dos valores ya los he demostrado, estos datos, entonces lo único que hago es reemplazar. A por K, yo sabía que había sido sumatoria igual 1 hasta K de A, y que había sido A por 1, sumatoria igual 1 hasta 1 de A. Por propiedad de sumatoria, eso también es importante que todos ustedes conozcan, yo puedo subir la base, ¿no? Y el límite de la sumatoria. Entonces, de igual a 1 hasta K más 1 de A. ¿Y pero qué es esto? No es nada más igual a A más 1. ¿Qué es K más 1? El siguiente de K. Y eso es lo que hemos demostrado en esta ecuación. Fíjense, a partir de la parte izquierda, para ustedes, vienen en su plataforma, y he hecho operaciones. En algún lado he demostrado aquello que he considerado verdad y he llegado al otro lado. Ese es el procedimiento correcto de demostrar una inducción matemática. ¿Ya? Vayamos a otro ejemplo sencillo también. Miren, esta es una inducción matemática. Demostrar que 1 más 3 más 5 más 7 puntos suspensivos, el último un número que es impar, 2n menos 1 igual n cuadrado. Eso hay que demostrar si sirve para todos los n. Entonces, primero que hago, asocio una forma proposicional. Una forma proposicional. ¿Cuál es la forma proposicional? P de n. Y le copio exactamente lo mismo. 1 más 2 más 3, como 6 más 5. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Miren, para que nos demos cuenta en relación del anterior ejemplo. P de 1, ¿qué va a ser? 1 al cuadrado. Donde hay 1, le voy a colocar, donde hay n, le voy a colocar 1. Entonces, noten aquí, ¿cómo sería? 2 por 1, 1, menos 2 por 1, 2, menos 1, 1, sería 1 igual 1 al cuadrado. Miren cuando sea 2. Cuando sea 2, debería ser 2 por 2, 4 menos 1, 3. Pero como es el siguiente, sería este 3. Como es el siguiente, no puedo olvidarme del anterior, que sea 1. Por lo tanto, 1 más 3 tiene que ser igual a 2 al cuadrado. Y lo propio cuando hago 3. Miren, estoy reemplazando 3. Sería 2 por 3, 6 menos 1, 5. Pero no puedo olvidarme, aquí está el 5, no puedo olvidarme el anterior a ese, que era 3. Pero no puedo olvidarme el anterior de ese 3, que era ¿cuál? 1. Porque si no nos acordamos de los anteriores, esta igualdad no se va a verificar. Por lo tanto, noten, se va a verificar. Y así hago. A ver, entiéndame qué es la inducción matemática. Así hago. Hago para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000. Ya me he cansado en 1000 y paro 1000. Ese 1000 es PDK. Ese 1000 es PDK, que lo he demostrado hasta ahí. Si quieren, en este ejemplo, el PDK es el 3, PD3, porque ahí he demostrado, ese es el PDK. Quiero demostrar para el siguiente de manera genérica, general. Entonces tenemos así. Lo mismo, 1 más 3 más 5 más 7. Este es el valor, el PDK, que supongo verdad. Este de abajo. ¿No? ¿Qué debo hacer? Demostrar P del siguiente de K. Miren, el sucesor. Pero a partir de ahora, en vez de llamarle siguiente de K, le vamos a llamar P de K más 1, porque así está en los textos. Y ustedes los han debido ver también alguna vez que han hecho inducción, porque eso algunos han hecho en colegio también las inducciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, cuando yo reemplazo para el siguiente de K, o sea, el K más 1 en la ecuación, voy a escribir, miren, K más 1, 2K más 1 menos 1 como último término, pero no me olvido del anterior. Y no me olvido los anteriores a eso. Por lo tanto, al reemplazar 2K más 1, no se olviden que esta parte no tienen que olvidarse de escribir, porque son las anteriores. Solamente así les va a dar resultados correctos. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, lo que hagan en operaciones algebraicas, matemáticas, como quieran llamarle ustedes, el resultado tendría que darles sí o sí, si es que no tienen problemas en operar matemáticamente.
Pero si se han olvidado de un elemento anterior, entonces es bien complicado. No van a poder llegar a los resultados. Entonces noten, fíjense qué sucede. Como ya es reemplazado el K más 1, ¿qué es esta primera parte? Miren, esta primera parte había sido K al cuadrado. Hasta aquí. Todo esto, hasta acá, había sido, desde aquí, ¿no? Había sido K al cuadrado, exactamente esta parte de arriba. ¿Qué es ese? Es mi antecedente. Aquí está. Ese es mi antecedente y considero verdadero. Lógicamente, algunos ayudantes van a decir, esta es mi hipótesis, entonces voy a demostrar mi tesis. Dice, algunos textos también así lo dicen, ¿no? Pero es importante que entendamos que es así, que el anterior, el antecedente verdadero, es este. Entonces, esto vale K al cuadrado. ¿Y qué tengo que sumarle a este otro valor? A eso me refería. Cuando empezamos a hacer operaciones, no tendríamos, si no nos equivocamos, no tendríamos que tener error en la solución. Entonces, noten, al sumar este valor, hago operaciones y había sido un cuadrado perpetuo K más 1 al cuadrado, que es el ejercicio que me estaban pidiendo de nuestro, ¿no? Esa es la idea, que era esto que estaba ahí. Entonces, esa es la forma de demostrar las inducciones matemáticas. Lógicamente, esta inducción con sumas, ustedes han debido ver muchas series aritméticas, series matemáticas, y en esas series les han dicho que una serie tiene un primer término, un último término, noten, un primer término, un último término, la suma de esos términos y la razón. Bueno, esa es la idea. Esta es una resolución matemática, ¿no? Aritmética, nada más. Pero puede ser de diferentes valores. Pero hay otro tipo de inducciones, por ejemplo, como esta, miren, que no necesariamente es una progresión, ¿no? Es aritmética o geométrica, sino es una condición, es decir, demostrar que un factor 6n-1 es divisible entre 5. ¿Qué significa que sea divisible entre 5? A ver, significa que al dividir entre 5 cualquier número nos dé resto 0. Nos dé un cociente, pero resto 0. Eso significa que es divisible. Por ejemplo, el 25 es divisible entre 5. El 30 es divisible entre 5. ¿No? Porque todas esas me dan un cociente diferente. ¿No? 30 dividido entre 5, 6. El 20 dividido entre 5, 4. Cocientes diferentes. Pero en todo caso, restos 0. Eso es que es divisible. Por lo tanto, cuando tenemos un concepto de divisibilidad, como en este caso, esperaremos diferentes coeficientes, pero con resto 0. Cuando un número se divida a otro, cuando su resto sea 0, así definidamente. Pero para poder demostrar la inducción matemática, debemos darle una forma proposicional, ¿no? Una forma proposicional P de n. Entonces, la única forma de esta igualdad, y eso por favor, jóvenes, no pueden trabajar las inducciones matemáticas con esta operación. Pues la única forma es que sea una igualdad, porque si no tengo la igualdad, no tengo la equivalencia y no tengo el bicondicional de tautología, ¿no? Esa es la idea. Pero un momentito, por favor, jóvenes, tengo una llamada. Digamos, van a disculpar, ya, una llamada que tenemos. Digamos, entonces, lo que decía, no podemos trabajar con una divisibilidad aquí, no. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner divisibilidad, o sea, no estamos hablando de otro tipo de números que son los naturales. Por lo tanto, en las definiciones anteriores no hemos visto que existía como divisor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le adopta una forma proposicional. La única manera es que si yo divido un elemento entre otro, me dé un cociente más un resto 0. Entonces, ahí sí aparece la igualdad. Y le doy un cociente cualquiera. Entiéndase bien, un cociente cualquiera.
De tal forma que si yo empiezo a aplicar con P de 1, por ejemplo, sería 6 a la 1 menos 1, sería 5 Q sub 1. Esta igualdad, ¿cuándo es válida? 6 menos 1 igual 5, ¿no? 5 a 5 Q sub 1. ¿Cuándo es válida esta igualdad? Cuando Q sub 1 valga 1, quiere decir que el cociente debe ser 1. Claro, ¿no? Si yo 5 divido entre 5, me va a dar cociente 1. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. ¿Qué pasa cuando sea P de 2? 6 al cuadrado menos 1 a 5 Q sub 2. Noten, coeficiente diferente. Esto va a ser 35 es igual a 5 Q sub 2. Esta igualdad, ¿cuándo se verifica? Cuando Q sub 2 sea 7. Es claro, porque si yo 35 dividido entre 5, tengo un cociente 7. Y así sucesivamente. Cuando sea ese el cubo, tengo menos 1 igual a 5 Q sub Q. 215 igual a 5 Q sub 3. Entonces Q sub 3 43. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Si empiezo a dividir, reemplazar diferentes valores para n, entonces estos cocientes lógicamente van a ser diferentes. Entonces llega un punto, hago varios, y llega un punto P de K que es verdadero para mí, que 6 de K igual 1 menos, pero menos 1 igual a 5, y vamos a llamar Q sub K porque va a depender del término K. Nada más, por eso se está llamando. En algunos otros textos le llaman diferente valor, pero ustedes cuando lean, vean, revisen de otra literatura, hay que revisar qué coeficiente lo toman. Que otros P, R van variando. Yo particularmente llamo así, en orden, ¿no? Y le llamo acá porque me parece ordenado, nada más. Pero no significa que todos los textos estén así. Repito, algunos, los coeficientes, cuando es uno le llaman T, cuando es otro le llaman U, otro es R, no sé, diferentes valores. Pero eso es de entender. Eso sería el PDK, que yo supongo verdad. Digo que supongo verdad, ¿por qué? Porque he hecho del 1, del 2, del 3, del 5, el 1.000.000, me he cansado en el 1.000.000, he demostrado que es verdad. Ese es el PDK. Se encuentra un PDK en cualquier lado de la recta de los naturales, en cualquier lado que yo supongo verdad. Para ejemplo, el PDK podría ser el PD3. Hasta ahí es verdad, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa va a ser la idea. ¿Qué debo demostrar? Para el siguiente de K. Entonces empiezo para el siguiente K, reemplazo de K, K más 1, fíjense. Ya no lo hacemos el siguiente K, sino directamente K más 1. Va a ser K más 1 menos 1 es igual a 5 Q sub S. Y empiezo a hacer operaciones. Fíjense, hago operaciones. Aquí es jóvenes donde tienen que tener cuidado y tienen que tener base en las operaciones con exponentes, con números, con factorizaciones, con radicalizaciones, porque el problema no radica en el concepto de lo que estoy indicando. El problema radica en que no pueden separar algunos elementos. Entonces, miren, ¿de dónde empiezo? Empiezo de un lado y tengo que llegar al otro lado. Esa es la idea. Entonces, por eso este igual se vuelve condicional. Repito, este viene de la equivalencia, es bicondicional hecho tautología, por lo tanto es un condicional a la izquierda y condicional a la derecha. Entonces parto acá y miren qué es lo que trato de obtener. Utilizar el 6K más 1 igual a 5K en algún lado, tengo que tratar de obtener eso porque para mí es verdad. Y voy a tratar de obtener de esta operación el 6K menos 1 para llamarle todos 5 Q sub K. Entonces, veamos cómo hacemos. 6K por 6 a la 1 menos 1. Noten, la única manera de poder hacer que el 6 a la K sea solito, quede solo, es que este valor 6 se multiplique por 1, ¿no? Entonces, este 6, 1, hago 1 más 5. Es una artimaña, si quieren, criterio, treta, como quieran llamarle, para poder separar una potencia. Entonces voy a tener aquí menos 1 y opero 6K por 1 va a ser 6K, menos o más si quieren, 6K por 5 y menos 1. Ahora ya tengo escrito 6K menos 1, que es lo que quería acá. 6K menos 1, lo ordeno y me queda 6K menos 1 más 6K por 5. ¿Qué es ese 6K menos 1? No es nada más que 5 Q sub K. Y me queda 6K por 5. Ahora, de estos puedo factorizar el 5. ¿Qué me queda? Q sub K más 6K. Como he factorizado este valor, Q sub K más 6K, le voy a llamar Q sub S y hemos demostrado nuestra condición. Bien, pero he demostrado esta condición sabiendo que Q sub S es igual a Q sub K más 6 a la K. ¿No de acuerdo? Esa es la idea. Aquí está. Verificaré. A veces los alumnos, estos procedimientos, ¿cuál es el concepto de esto? Que tratemos de factorizar este 5 de alguna manera. Pero hay alumnos que forzan estos ejercicios, estos valores, y ponen un factor que no necesariamente es el que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Verificamos. ¿Qué pasa cuando K era 1? Cuando K era 1, aquí está, miren aquí, cuando K era 1, Q sub 1 valía 1.
Entonces, ¿cuál será el siguiente? Ah, si este es 1, el siguiente va a ser. Mire, el siguiente sería Q sub 2. Sería Q sub 1 más 6 a la 1. ¿Cuánto es Q sub 1? 1. Más 6 a la 1, 6. 1 más 6, 7. Ah, entonces el siguiente 7 está bien. Veamos qué pasa si hubiera sido K2. K sub 2, el elemento K sub 2 era 7. ¿Cuál era el siguiente? El K sub 3. Entonces sería K sub 2 más 6 al cuadrado. K sub 2, ¿cuánto vale? Vale 7. Y 6 al cuadrado vale 36, total 43. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestra ecuación está bien hecha, nuestra operación está bien hecha y por lo tanto, nuestro análisis sí está definido. ¿Sí? Miren, he demostrado si 6 a la n menos 1 es divisible entre 5, también es lógico que 7 a la n menos 1 sea divisible entre 6, 8 a la n menos 1 sea divisible entre 7, y x a la n menos 1 sea divisible entre x menos 1, de manera general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el procedimiento que es similar al anterior caso, ya estamos con variables. Voy a sacar una forma proporcional P de n, que va a ser x a la n menos 1 igual x a la menos 1 q sub 1. Y hago los mismos valores, P de 1, P de 2, P de 3. Defino el P de K. Defino el P de K. Y hago P de xk más 1 menos 1. Y en efecto hago las operaciones. Lo propio, miren acá. Al hacer las operaciones, yo quiero de esta expresión xk más 1, que sacar x a la k. De manera general, ¿cómo hago? Multiplico, ¿no? Este elemento es x a la 1, que es x. Entonces quiero que vaya 1. Entonces hago 1 más x. Como hemos sumado 1, le resto menos 1. Esta es otra manera. Que es lo mismo que el anterior. En el anterior caso, fíjense, aquí he puesto 1 más 5, ¿no? Podría haber puesto 1 más 6 menos 1. Es lo mismo. Esa es la idea. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y eso se da cuenta con las variables. Aquí está. Con estas variables. Aquí, ¿no? Aquí estamos, aquí está. 1 menos 1. Entonces, con este valor x a la k yo puedo multiplicar por 1, me sale, y me queda x a la k que multiplica a x menos 1, lo que me queda, menos 1. Ordeno, igual que hemos hecho en el anterior ejemplo, ordenamos de la forma que deseo, x a la k menos 1. ¿Para qué? Para x a la k menos 1, llamarle x1 por q sub k. Y nos quedaría x a la k por x menos 1. Y aquí tendríamos, factorizando x a la 1, los dos factores. Ya logré factorizar y lo que me queda es q sub x, donde q sub de x es igual q a la k más x a la k. Ese es q sub s, perdón, q sub s. Y hago la misma verificación, ¿no? Verificación hacemos. K sub 1, cuando K sub 1 era 1, entonces K sub 1 era 1. Entonces K sub 2, ¿cuál va a ser? Q sub 1 más x sería 1 más x, x sub 1. Aquí está. X más 1. Q sub 2, x más 1. Cuando era 3, Q sub 2 es igual, Q sub 2 más, es igual a x más 1, entonces Q sub 3 va a ser igual, x más 1 más x al cuadrado, si yo reemplazo x cuadrado más x más 1, me daba el x3. Entonces estos valores estoy reproduciendo cuando he hecho las operaciones para un valor x cualquiera. Pues fíjense, las inducciones en general, si bien pueden ser numéricas, hay una regla que nos puede llevar. Entonces noten lo que, lo siguiente es lo siguiente, en este ejemplo, en este ejercicio, noten aquí, yo les he dicho, x a la 1 menos 1 es divisible entre x menos 1. Pero ese x a la 1 menos 1, también puedo escribir el 1 a la n, es divisible entre x menos 1. X a la n menos 2 a la n es divisible entre x menos 2. X a la n menos 3 a la n es divisible entre x menos 3. Y de manera general, x a la n menos y a la n es divisible entre x menos y. Exactamente lo mismo hay que hacer y eso la vamos a dejar como práctica para que ustedes puedan demostrar este elemento. X a la n menos y a la n es divisible entre x menos y. Es una de las prácticas. Nos falta la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10 que va a ir en el segundo parcial. Entonces este ejercicio lo van a hacer y en su momento les va a llevar el formulario. Pero el procedimiento es similar. Es seguro que el ayudante va a hacer esto en clases, porque es un ejercicio típico de clases de ayudante. Entonces lo va a desarrollar. Pero eso quiero que usted lo meta en la práctica. Entonces, la idea de inducción matemática es esa, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Siempre tiene que tener un antecedente verdadero y llegar a un consecuente verdadero a través de todas las propiedades y operaciones que sepan hacer. Repito, en todo ejercicio. Estos son, digamos, no muy complicados, no muy largos, pero en todo ejercicio el problema radica
en las operaciones que tengan en factorizaciones, radicalizaciones, operaciones de exponentes, operaciones con radicales, todo aquello. Ese es el mayor problema que tienen. No tienen problema en el concepto, tienen en problemas algebraicos en saber operar y no tener una base muy clara. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense acá, cuando he hecho los elementos, eso no estamos hablando, lo voy a discutir ahora, cuando era P de 1, digamos x1 menos 1, igual cuando se verificaba cuando Q sub 1 era 1, ¿no? Pero si fuera x2 sería x cuadrado menos 1, dividido entre x menos 1, Q sub 2 sería, ¿no? Esta igualdad tendría que ser x menos 1 por x más 1. ¿Qué es esto? Es diferencia de cuadrados. Si no saben esto, entonces jóvenes no van a poder resolver. Esto es igual x1 menos x menos 1 igual por Q sub 2. Esta igualdad se verifica cuando Q sub 2 es x más 1. ¿Qué pasa con x3? Tengo x3 x al cubo menos 1. Tiene que ser igual a x menos 1 por Q sub 3. ¿Cuándo se verifica? Esta es diferencia de cubo, ¿no? Es 1 al cubo, si quieren. Esta ecuación es una identidad matemática. X menos 1 que multiplica x más 2 más x más 1. Si esto no saben, entonces no es fácil que obtenga este valor. A eso me refiero. Lo propio si fuera x a la cuarta menos 1. Si van operando estos valores, si no saben, porque estos son procesos de factorización. ¿Sí? Si bien son reglas, son procesos de factorización. Pues va a haber elementos que tal vez no pueden factorizar. Si no pueden factorizar, no van a poder desarrollar y lógicamente estas operaciones no se van a poder hacer. Entonces, ¿qué les recomiendo, jóvenes? Repasar todo su base matemática, eso es lo más importante. Ya han demostrado en el primer parcial que hay algunos alumnos que están con problemas. Por favor, corrijan sus problemas, ¿no? Corrijan. Tienen problemas que no pueden seguir arrastrando, ¿no? Y estaba hablando de su álgebra básica. ¿Está claro? Bien, jóvenes, aquí vamos a quedar para no ser más pesada la clase. Después vamos a entrar. No se olviden esto. También les voy a enviar. Todo esto les voy a enviar. No se preocupen para que lean, revisen, según la lista que les voy a enviar ahora. Y, bueno, estaríamos en eso. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguna duda?